Hola, buenas tardes. De nuevo en Jueves de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace ya año y medio con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad, con el rescate de la cultura que creamos día a día los mexicanos y cómo esta labor se ha visto afectada por la paulatina y creciente reducción del presupuesto federal que se otorga a el instituto y a los proyectos que desarrollan los investigadores. Detrás del school que se ve en pantalla está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización de nuestro comité. Yo soy María Gracia Castillo, miembro de la Asociación de Profesores Jubilados del Sindicato, y en esta ocasión nos acompaña la compañera Bianca Paola Isla Flores. Ella es licenciada en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fungió como jefa de la carrera de la licenciatura en Lingüística Antropológica de 2012 al 2015 en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, ubicada en Chihuahua, en donde también colaboró impartiendo clases. Desde el 2016 a la fecha, se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en el Centro INA Michoacán. Ella se ha especializado en gramática de la lengua tarahumara, ha incursionado en estudios sociolingüísticos de vitalidad del tarahumara y otomí y recientemente explora el fenómeno del contacto lingüístico entre la lengua otomí y el español de San Felipe de los Alzati, Zitácuaro, Michoacán. Junto con Yaret Sánchez y Pamela Pineda, en 2018 emprendieron el proyecto de documentación de las labores bordadas, o Yakoti, en otomí, con el fin de conocer la historia de este tipo de bordado e indagar el campo semántico de este bordado en la lengua indígena. Actualmente está cursando la maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que se ubica en Morelia, esta escuela. Ha presentado sus avances de investigación en foros académicos y de difusión nacionales e internacionales. Es autora del libro La clase de los objetivos en Tarahumara, Rarámuri, de Choguita, en 2015, y de varios artículos sobre lingüística y sociolingüística del Tarahumara y del otomí en Michoacán. Actualmente colabora en el proyecto Documentación Histórica, Etnográfica y Lingüística del Arte Textil Otopame, Otomí Chichimeca, Región Centro, del Programa Nacional de Etnografía de la Coordinación Nacional de Antropología. Bianca nos platicará de la vitalidad de la lingüística de la lengua ñató, otomí oeste, y su relación con los textiles de San Felipe de los Alzatis en Zitácuaro, Michoacán. Bianca, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Ahorita, bueno, Daniel y María Gracia, muchas gracias por esta plataforma, ¿no? Y permitirnos a los compañeros y a las compañeras investigadores participar en este seminario, y para mí pues es un honor estar en este espacio. Olvidé comentar que también colaboro en un proyecto de investigación, un PAPIT de historia del arte, arte indígena, Otopame, de Michoacán y de áreas vecinas, que está a cargo del doctor Félix Lerma, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de aquí del plantel de Morelia, ¿no? Que se encuentra aquí localizado en Morelia y con quien he hecho mancuerna de trabajo en el área otomí, y eso principalmente, bueno, ahorita lo voy a comentar, que empiece la presentación, tiene que ver justamente con la problemática que estamos presentando los investigadores a ver, voy a compartir pantalla, los investigadores del INA, porque no tenemos recursos para hacer investigación. Les comentaba, ¿no? Las problemáticas a las que nos hemos enfrentado, o al menos yo me he enfrentado ahora desde el que me incorporé a trabajar en el Centro INA Michoacán, es la falta de recursos para hacer investigación, ¿no? Entonces, por lo mismo, he tenido que
verme como en la necesidad, de colaborar, ¿no? Y encontrar en otros proyectos de investigación fuera del instituto, pues recursos económicos para poder hacer trabajo de campo, ¿no? Principalmente. Y bueno, y lo otro, pues ha corrido a cargo, pues, de mis propios recursos, ¿no? Que tengo como investigadora, de mi sueldo, ¿no? Pero bueno, yo me incorporé al Centro INA Michoacán con un proyecto que es posteriormente registré en el CIP, que se llama Diagnóstico de las Condiciones de Vitalidad de las Lenguas Indígenas Originarias de Michoacán, náhuatl, otomí, náhuatl, purépecha, otomí y mazahua. Posteriormente, decidí hacer el proyecto de investigación justo con este proyecto de vitalidad, otro proyecto que emerge de este gran proyecto que se llamó la vitalidad lingüística, documentación y revitalización de la lengua ñato u otomí, que se habla en San Felipe de los Alzati. En estos proyectos no he tenido recursos, no tuve recursos económicos para poder hacer esta investigación, y el proyecto en el que se suman las compañeras de Servicio Social, Yaret y Pamela, que registramos como que nombramos como los textiles de San Felipe de los Alzati, Historia y Campo Semántico, pues ahí sí había recursos del la ENES, pero bueno, tampoco había recursos del INA, y entonces pues llevamos a cabo este proyecto. Posteriormente, en el 2020, decidimos hacer un proyecto sobre memoria colectiva de ñato y ñatro, de Otomísimas Aguas de Michoacán, pero bueno, se vino la pandemia y pues no pudimos darle continuidad. También era un proyecto sin recursos económicos, y el año que sí me dan recursos económicos fue en 2019, en el proyecto del 2019 de la vitalidad lingüística, documentación del otomí. Es el único proyecto que fue de continuidad, que se me olvidó poner en la presentación. Y bueno, ya se vino el año pasado, descripción lingüística del ñato u otomí de San Felipe de los Alzati, porque bueno, no teníamos recursos para hacer trabajo de campo, y entonces lo que yo opté fue, pues, con todos los datos lingüísticos que tengo, pues es comenzar a hacer una descripción, glosado, etcétera, hacer análisis lingüístico, más que sociolingüístico. Y esto me llevó justamente a este año a plantear esta investigación, que veo pues justamente que hay lo que llamamos los lingüistas interferencias, préstamos lingüísticos, ¿no? Hay una situación de contacto entre ambas lenguas, que es el otomí y el español, que ha llevado no solo al desplazamiento de una lengua, sino que hay influencias de una y otra lengua en el sistema gramatical o en el sistema lingüístico, ¿no? De la lengua, y por lo tanto, pues ahora el proyecto que planteé para este año, igual sin recursos, es el contacto lingüístico entre el otomí o ñato y el español de San Felipe de los Alzati. Entonces, bueno, estos proyectos son del CIP, excepto el de los textiles otomís de San Felipe de los Alzati, que ese es un proyecto que surgió con las compañeras de la ENES, y que hemos estado a la par, pues, investigando, ¿no? Bueno, lo que les quería compartir, en el proyecto con el que me incorporé al Centro INA Michoacán, que es el diagnóstico de las condiciones de vitalidad de las lenguas indígenas, recurrí a la etnografía, bueno, y a los estudios etnográficos que hay sobre las lenguas que se hablan en Michoacán. No había recursos justo para hacer investigación de campo, y entonces pues decidí más bien enfocarme a hacer trabajo de campo en una comunidad, y decidí hacerla en la comunidad de San Felipe de los Alzati, porque bueno, si bien hay otras comunidades otomís en el oriente de Michoacán, ya no hay hablantes de la lengua, y el único lugar donde todavía podemos encontrar hablantes de la lengua es en San Felipe de los Alzati. Y bueno, el INEGI, el INALI y los estudios que ya habían hecho, que son pocos y escasos, comentaban la situación de desplazamiento de la lengua. Entonces yo quería corroborar si en efecto había un desplazamiento de esta lengua. Y los otros estudios, pues los hice ya con base en estudios previos que ya se habían publicado. Entonces, bueno, a pesar de que yo había trabajado la lengua tarahumara en Michoacán, que es pariente del náhuatl, ¿no? Pertenecen a la familia Yuto Azteca o Yuto Nahua, pues me puse a investigar porque, bueno, yo no conocía Michoacán,
Entonces, cuando me incorporé al INA Michoacán, y pues la situación que viven en la costa nahua de violencia fue uno de los factores por los cuales decidí no hacer trabajo y no irme a hacer investigaciones sobre esta lengua, ¿no? Entonces decidí más bien irme hacia la zona oriente de Michoacán y conocer una nueva situación lingüística de una lengua completamente distinta a la que yo ya estaba familiarizada, que es el rarámuri o el tarahumara, ¿no? Entonces, bueno, en algunas comunidades lingüísticas de la región purépecha, pues bueno, el purépecha es la lengua con más hablantes después del español en el estado de Michoacán. También la lengua con más estudios. Encontramos lingüistas que son de origen purépecha. Entonces, por lo mismo, también decidí no trabajar el purépecha porque ya es, o sea, ya hay es una sociedad que ha sido más estudiada o es la que más ha sido estudiada en comparación con los otros pueblos originarios que radican o que están asentados en el estado de Michoacán. Sin embargo, lo que yo descubrí es que hay comunidades que se usa la lengua en los ámbitos, la mayor parte de los ámbitos sociocomunicativos como Acachuén, Carapan, Huancito, Toichán, Santo Tomás, Tacuro, Sopoco, esto de acuerdo a un estudio de Coronado, Mota y Ramos del 1997, Comachuén de Villar y Cuanajo de Rico, 2015. También hay comunidades cuya lengua, en la mayoría de los ámbitos sociocomunicativos, es el español, está siendo desplazado el purépecha también por el español, como Chilchota, Urén, Tanaquillo, San Juan Carapan y Comanja. Y vamos a encontrar comunidades donde el proceso de debilitamiento del purépecha pues ya es muy, muy obvio, como en San Jerónimo Purenchecuaro, Jarácuaro, Iguazio, San Pedro Pupuchucho, entre otras, ¿no? Y esto es alarmante porque, bueno, uno supondría que pues es una lengua vital, a pesar de que es la segunda lengua con mayor hablantes de lengua, o sea, con mayor número de hablantes en el estado de Michoacán. Para el caso del náhuatl de Michoacán, pues es una lengua que está en un riesgo inminente también, ¿no? Baliñas, desde el 79, ya registraba una disminución en el número de hablantes del náhuatl y planteaba que en Ostula, Pómaro y Pedro Damián lo empleaban como lengua de comunicación cotidiana. Monzoy en el 2006 da cuenta de que el náhuatl dejó de formar parte de su identidad, de la identidad de los nahuas, pues solo se hablaba por personas adultas y ya que los niños y jóvenes tenían como lengua materna el español. En el INEGI, y bueno, y aquí vamos a ver una gráfica, ¿no? de este estudio que hice, ¿no? Y el INEGI, para el caso de Mazahua, pues sí hay comunidades donde todavía se habla en Mazahua, pero también está atravesando por situaciones muy similares a las que se están presentando no solo en las lenguas michoacanas o indígenas o originarias de Michoacán, sino del país, ¿no? Según Duarte y Martínez, describen que la lengua de Mazahua es para los ámbitos rituales y religiosos, como el matrimonio, la velación de la cruz, pero pues los jóvenes y los niños ya no están aprendiendo también la lengua. Entonces, para el caso del otomí, pues ya habían comentado los datos del INEGI, el etnólogo, etcétera, que la lengua pues estaba en alto riesgo de desaparecer. Entonces vemos, por ejemplo, a partir de los años, como de acuerdo a los datos del INEGI, que también pues hay que pues tomarlos como una referencia, pero no como una verdad absoluta de la situación lingüística o de la vitalidad lingüística de las lenguas, pues como la lengua purépecha pues sí se ha mantenido, ¿no? Con mayor número de hablantes, y el caso del náhuatl y el náhuatl es el color naranjita, y el mazahua y el otomí, que los encapsulamos en un solo color, que es el verde, pues han estado, pues más bien el otomí y el mazahua se han mantenido con muy pocos hablantes en la región de Michoacán, ¿no? La vitalidad lingüística de la lengua ñato de San Felipe de los Alzatis. La metodología que he empleado para el estudio de esta lengua, que, bueno, se localizan en el oriente de Michoacán, en San Felipe de los Alzatis, está en el municipio de Zitácuaro,
¿no? Como lo podemos observar aquí en esta marca naranjita, todo este es el mapa de Zitácuaro, y en esta parte naranja del norte de Zitácuaro se encuentra San Felipe de los Alzati, ¿no? La región de San Felipe de los Alzati, que es una tenencia, y bueno, en este proyecto de investigación, la metodología, bueno, que he empleado es pues las técnicas etnográficas, he recurrido a ellas para recopilación de información, ¿no? Pues de la vida, o sea, historias de vida, la observación, las entrevistas dirigidas, semidirigidas, abiertas. También pues he recurrido a indagaciones de fuentes bibliográficas para ver. También he empleado algunos cuestionarios sociolingüísticos para ver, medir la vitalidad lingüística. La vitalidad lingüística, por vitalidad lingüística, es el uso de una lengua vital, es una lengua que se usa en todos los ámbitos sociocomunicativos, ¿no? En todos los espacios, sean privados, públicos, íntimos, y hasta incluso se llega a soñar en ella, ¿no? A maldecir en esta lengua también, ¿no? Entonces, eso es la vitalidad de la lengua. Entonces, en la medida en que vayan las lenguas perdiendo dominios de uso, ¿no? Que se vayan retrayendo, van perdiendo vitalidad, ¿no? Que ya no se hablen en espacios públicos o que solo se hablen en espacios íntimos. Entonces van perdiendo espacios de uso sociocomunicativo y van perdiendo vitalidad, ¿no? Y esto tiene que ver por diversos factores, ¿no? Y eso es lo que yo quería indagar, qué es lo que estaba pasando con esta lengua. Y bueno, en la medida de lo posible, pues he tratado de posicionarme en una relación más horizontal con los y las colaboradoras de la investigación. He tenido, o sea, que escuchar, o sea, sentarme, y ellos con todas las necesidades y problemáticas que enfrentan cotidianamente, pues sí aceptan colaborar conmigo, pero también me platican, ¿no? Otras cosas, o se salen de la entrevista para platicarme otras cosas, y pues yo no me veo forzándolos, o hay veces que no logro una entrevista, pero convivo con ellos, salimos a comer, a caminar, etcétera, ¿no? Entonces, he tratado en la medida de lo posible no verme en una posición de poder, aunque es muy difícil, ¿no? Por todos los privilegios, ¿no? Por los que atravieso yo también, me atraviesan, ¿no? A diferencia de ellos. Bueno, en esta investigación pude corroborar de San Felipe Los Alzati lo que investigadores como Lastra en 2006, 2001-2006, Zárate en 1987, Villar 2010 y Oliveros 2012 ya reportaban como la lengua en un alto riesgo de desaparecer, lo que la sitúa en un estado de desplazamiento de la lengua ñato por el español. Esto debido desde que hace aproximadamente unos 80 o 90 años se le otorgó un estatus social bajo y de poco prestigio a la lengua originaria, situación que ejerció una presión fuerte hacia los hablantes de la lengua ñato, quienes experimentaron una serie de circunstancias como acciones violentas que ejercía la gente de fuera hacia ellos, como burlas y maltratos por hablar la lengua de sus padres y abuelos, los cambios que también experimentaron en el paisaje biocultural, como la construcción de la carretera que comunica la ciudad de Zitácuaro con Tuxpan, Ciudad Hidalgo y Morelia, que atraviesa el pueblo de San Felipe, la creación de un ejido en las tierras comunales, en el interior de esta comunidad, que llevó a la mayoría de los habitantes de la comunidad a verse obligados a volverse bilingües, para posteriormente, de manera paulatina, dejar de transmitir la lengua originaria a las siguientes generaciones. En la actualidad, el idioma ñato de San Felipe Los Alzati se sitúa, de acuerdo a los resultados del estudio que yo realicé, es como una lengua moribunda, ¿no? De acuerdo al modelo de escalas de ampliación de grados de discontinuidad intergeneracional del Lewis y Simmons, del etnólogo, seriamente en peligro, esto de acuerdo a la UNESCO, y en alto riesgo de desaparición, de acuerdo al INALI, ¿no? Porque la lengua se habla solo por adultos mayores. Esta generación de adultos mayores decidió deliberadamente interrumpir la transmisión de esta lengua a sus hijos y nietos. Los contextos sociales de uso de la lengua son la unidad doméstica familiar, siempre y cuando haya dos hablantes de la lengua ñato. Esto es decir, pueden ser los abuelos, que regularmente son los abuelos, no hay generaciones más jóvenes,
¿no? De 70 años de edad que hablen el ñato. Entonces, pueden ser los padres, los abuelitos, ¿no? Y entre ellos, pues están, pueden ser pareja, cuñados o hermanos, ¿no? Regularmente el empleo de la lengua ñato también se da en encuentros casuales, ¿no? En los que yo he propiciado algunos, donde les digo, ay, pues llévenme con tal hablante, entonces 3 hablantes, ¿no? Nos reunimos, bueno, yo ahí ¿no? Como investigadora, y ya se ponen a hablar, ¿no? Y entonces a hacer bromas, etcétera, entonces me permiten grabar, etcétera, ¿no? Entonces también eso me ha permitido también que misma gente de la comunidad me diga, ah, pues conozco otro hablante, está en tal lado, ¿no? Y así poco a poco pues he ido conociendo a los hablantes que quedan todavía de la lengua ñato en esta comunidad. Entonces, de acuerdo a los datos del INEGI, bueno, ya hay un investigador, Fávila, que habla sobre los otomianos de Zitácuaro en el 55, ¿no? En el INI, para un estudio del INI. Él da cuenta que en Zitácuaro, de los censos de 1940 y 1950, había 1,017 personas en todo Zitácuaro que hablaban el ñato, de los cuales 514 personas eran monolingües en la lengua indígena y en 503 eran bilingües en ñato, ¿no? O sea, casi el 50%, ¿no? Situación que vamos a ver que en el siglo XXI, pues cambian, ¿no? Porque de acuerdo a estos datos del INEGI que muestro aquí en esta presentación, en el censo del 2000 la tenencia de San Felipe contaba con una población de 6,753 habitantes, de los cuales solo el 5%, que son el 337 personas, hablaban la lengua indígena. El 4%, 303 personas, reportaron ser bilingües en las 2 lenguas y no había monolingües, ¿no? Ya para el censo del 2010, había una población de 8,786 personas, de las cuales el 1,49, que corresponde a 131 personas, pues reportaron ser bilingües, ser hablantes de la lengua indígena, y solo 122 personas decían ser bilingües en la lengua indígena. Tan solo el 0,01%, es decir, una persona, era monolingüe en la lengua indígena. Situación que cambia radicalmente para el 2020, ¿no? Porque vamos a encontrar que pues hay un aumento en el número de hablantes, ¿no? De 428 personas. Es decir, aquí todavía estoy tratando de indagar si hubo algún cambio en la metodología, que no me he dado el tiempo todavía de indagar bien, del INEGI. Bueno, se vino también la pandemia, entonces no sé, también se están dando procesos autonómicos aquí para el manejo directo de los recursos. También, pues, recientemente comunidades mazahuas de aquí de Michoacán ya lograron esta autonomía para el manejo directo de los recursos. Entonces, no sé si tenga que ver con este reconocimiento o también porque no han sido comunidades elegibles para que CDI o ahora INPI, para que desotorguen recursos para infraestructura porque no cumplen con el 40% de hablantes. Entonces, de la comunidad, que es un requisito para que puedan acceder a estos recursos. Entonces, no sé si tenga que ver por alguna de estas cuestiones, pero es interesante ver que, pues los datos que arroja este último censo, donde también, según, hay 7 personas que son monolingües en la lengua indígena. Y pues esto para mí es contrastante porque, de acuerdo a lo que nosotros hemos registrado en trabajo de campo, pues no concuerda con los datos que arroja el INEGI, ¿no? Del aumento del número de hablantes, porque, bueno, según nuestras estimaciones, en 2019 había unas 80 personas mayores de 70 años que sí hablaban la lengua indígena. Sin embargo, pues derivado pues las enfermedades asociadas a la vejez y en algunos casos por la enfermedad de la COVID-19, algunos de los hablantes han muerto en estos últimos años, por lo que para el 2020 esperaríamos que el número de hablantes fuera menor, ¿no? Y es menor, porque al menos con las personas que yo he trabajado, 3 personas
murieron en estos dos últimos años. Entonces, bueno, eso es lo que quería como contrastar con los datos del INEGI. Y bueno, como ya lo mencioné anteriormente, el desplazamiento de la lengua ñato por el español ha sido progresivo, pasó de un monolingüismo, ¿no?, que es lo que planteo, en la lengua ñato al monolingüismo en español, que atravesó 3 generaciones bilingües en ambas lenguas, en las que el bilingüismo ha sido sustractivo, es decir, que ha desplazado a una lengua, o sea, por sustractivo me refiero que sustrae la lengua materna y se sustituye por una lengua, en este caso, que es dominante, que es el español. En esta escala bilingüe, ¿no? Vemos que en los extremos, en los dos extremos, en la izquierda y en la derecha, hay monolingües. Uno, por un lado, vamos a encontrar a la lengua ñato y en el otro extremo al español. El monolingüe ñato es probable que haya tenido un conocimiento simbólico del español, como por ejemplo algunos saludos, algunas palabras, ¿no? Así como mi conocimiento simbólico del otomí o del ñato. Así estos monolingües pudieron haber tenido algún conocimiento básico, muy, ¿no?, de saludos, etcétera. Algunos préstamos como mesa, cama, ¿no?, que se fueron incorporando, ¿no?, conforme fueron siendo adaptados al sistema de la cultura. Y las personas monolingües en esta lengua son los bisabuelos o abuelos de los actuales hablantes de la lengua ñato, quienes tienen más de 70 años de edad. En la escala están los bilingües que poseen un mayor dominio de la lengua ñato, quienes son los padres o abuelos de las hablantes del ñato. Esto es con base en las personas o los datos de las historias de vida de las personas con las que he trabajado, ¿no? Le siguen los bilingües equilibrados en ambas lenguas, aunque hay asimetrías en los diferentes niveles que involucran la competencia lingüística. Por ejemplo, una persona bilingüe puede tener una pronunciación muy cercana al habla de un monolingüe y contar con un vocabulario limitado en determinada lengua. Eso es de acuerdo a Montrol 2012. Los bilingües equilibrados corresponden a los actuales hablantes del ñato que hay en San Felipe de los Alzati, quienes tienen en más de 80 años de edad. En la escala le siguen los bilingües con mayor dominio en español, estos tienen 70 años de edad, y luego le siguen los monolingües con conocimiento pasivo de la lengua originaria, porque ellos dicen que todavía tengo que hacer pruebas con ellos, que es el siguiente caso que voy a hacer, dicen entender la lengua, pero no pueden establecer alguna comunicación, ¿no? Y entonces, y sí, tienen algunas palabras, ¿no? Tienen algunos recuerdos, ¿no? Pero esto es lo que comentan, ¿no? Y que estas personas, con conocimiento pasivo, pues son los hijos de los hablantes y son mayores de 50 años. Por último, en la última escala están los monolingües, que en español, quienes son menores de 50 años y corresponden a los hijos, nietos y bisnietos de los actuales hablantes del ñato. En una familia, por ejemplo, podemos encontrar bilingües con mayor dominio del español, monolingües con conocimiento pasivo entre hermanos y monolingües que no hablan y no entienden la lengua, ¿no? El fenómeno que nosotros desde la sociolingüística planteamos se le conoce como diglosia, ¿no? Y entonces aquí ocurrió un fenómeno de diglosia en donde la lengua originaria o el ñato pues tenía un valor, ¿no? O se le asignó un valor social bajo, ¿no? Con estigma, estigmatizada, etcétera. Y la lengua de prestigio o sigue siendo el español, ¿no? Y entonces esto suscitó el proceso de desplazamiento del ñato, ¿no? La situación diglósica. El ñato como una lengua minorizada, ¿no? Y el español como una lengua mayorizada. Las actitudes lingüísticas emergen de la ideología dominante, son negativas hacia el empleo de la lengua indígena y al ser indígena por parte de la gente de la misma comunidad. Esto como resultado del largo proceso de dominación ideológica por las fuerzas económicas, políticas y culturales asimilacionistas ejercidas por el Estado mexicano. La misma gente comenta, estos hablantes de la lengua, cuando yo les pregunto por qué ella no le enseñó la lengua a sus hijos, y ellos vivieron, experimentaron las violencias de burlas, de maltratos, ¿no? Por hablar una lengua indígena,
y entonces decidieron ellos ya no transmitirla, ¿no? Entonces dijeron, para que sus hijos no sufrieran o no padecieran estas violencias que les tocó vivir a ellos, ¿no? Entonces, fue una decisión deliberada y que pues las consecuencias las vemos pues, actualmente, ¿no? Es una lengua muy desplazada. Sin embargo, lo que he encontrado en campo es que el desplazamiento no es solo lingüístico, ¿no? Entonces, si nada más me quedo yo como lingüista a explicar que pues, por ahí voy, ¿no? Como lingüista no puedo abarcar todo, pero yo me he dado cuenta justo en estas indagaciones de campo, en estas trabajo etnográfico, con estas técnicas etnográficas, que hay otros elementos que están en desplazamiento y entonces es lo que yo quisiera comentar ahorita. Bueno, lo que comento es, bueno, los pueblos originarios quedaron encapsulados dentro del Estado mexicano bajo la categoría de indígena y se construyó prácticas, déjame ver un tantito, que no me deja ver esto. Prácticas narrativas homogeneizantes que niegan la existencia de otras naciones como lengua, territorio y pasado común. Esto es una cita de Aguilar, 2020. El proyecto nacional postrevolucionario tuvo como uno de sus objetivos la engañosa creación de la categoría de mestizo. Navarrete, 2016, señala que los nuevos mestizos mexicanos no fueron producto de una mezcla racial y tampoco cultural, sino de un cambio político y social que creó una nueva identidad. En este sentido, se plantea que como condición necesaria que para ser mexicano hay que mestizarse o amestizarse. Esta es una cita de Gall del 2003, y despojarse de la identidad de las naciones originarias, ¿no? Entonces, en este trabajo, bueno, en esta presentación quiero hacer el símil, ¿no? Comparativo del desplazamiento de la lengua ñato con el desplazamiento de la indumentaria ñato como síntoma del colonialismo interno que prevalece en este pueblo originario, ¿no? Entonces, como había comentado, pues el pueblo ñato ha experimentado cambios que han sido determinantes en la selección de los elementos de su identidad, que requieren que permanezcan o se diluyan por adoptar otras formas o maneras de resistir los embates de la sociedad mexicana o mestiza. Para ello, quiero emplear como símil este comparativo, ¿no? De ambos conocimientos, ¿no? Esta reflexión se desprende de una situación que noté en la primera temporada de trabajo de campo, cuando me percaté que las personas de la comunidad no vestían o usaban la indumentaria tradicional que las identificara como ñato. Al acompañar a una cuadrilla de mujeres danzantes de pastorela, antes de la danza, se estaban preparando, iban a una comida, noté que de todas las mujeres que estaban allí, solo una mujer de edad adulta traía un bordado que se asomaba por debajo de su falda. Esta prenda era Arakoti. Bueno, quiero mencionar que yo, bueno, también como lingüista tengo otros intereses en mi vida personal, y entre ellas, pues, es el textil, ¿no? Así me gusta tejer, me gusta bordar, ¿no? Participo activamente pues, en el activismo, o en el activismo textil. Entonces, pues yo andaba ahí nada más buscando los textiles tradicionales, ¿no? Además de estar haciendo mi investigación lingüística, y bueno, ahí eso llamó mucho mi atención. Eso fue como al tercer día, ¿no? De que yo empecé a hacer trabajo de campo en la comunidad, y al día siguiente, cuando fui a entrevistar a un par de mujeres hablantes de la lengua, me di cuenta que ellas estaban bordando precisamente este objeto, ¿no? Y entonces me puse a preguntarles si sabían hacer estos bordados, y entonces ahí empezó un poco la investigación. Y entonces me di cuenta que este conocimiento estaba conectado con las hablantes de la lengua, ¿no? Las únicas que elaboran esta prenda, pues son las hablantes de la lengua. Ya sus hijas, ellas hacen otro tipo de bordados, como en punto de cruz, servilletas o manteles, que son como más conocidos o difundidos nacionalmente, pero no elaboran esta prenda, ¿no? Entonces ahí me llevó justamente a plantearle al doctor Félix Lerma en un encuentro de estudiosos de los pueblos indígenas que organizó, que era necesaria hacer una investigación sobre textiles ñato de San Felipe de los Alzati.
y él me comentó que había un par de prestadoras, de estudiantes interesadas en hacer el servicio social, y que pues ellas no querían hacer el típico servicio social de sacar copias, ¿no? Que ellas querían hacer algo que impactara, ¿no? Que retribuyera a la sociedad, ¿no? Que su trabajo social pues no fuera así como, pues que fuera bien empleado, ¿no? Entonces tenían esa disposición y entonces las invité a que participáramos en este proyecto de investigación. Entonces, bueno, aquí nosotras igual nos basamos en este método etnográfico, yo ya tenía los contactos, así que nos fue más fácil iniciar este proyecto, fue en 2018, el trabajo de campo lo hicimos de enero del 2018 a junio del 2018, y nos íbamos los fines de semana, no todos los fines de semana, pero al menos un fin de semana de cada mes nos íbamos a hacer trabajo de campo y era exhaustivo, ¿no? Desde que llegábamos hasta que salíamos, teníamos que regresar con información y logramos obtener bastante información. Y entonces, bueno, aquí también, conforme fuimos registrando las imágenes o lo que nos iban mostrando las señoras, tomábamos imágenes y elaboramos un muestrario de imágenes para apoyar con este muestrario pues ya va a ser la elicitación lingüística de cómo se dice este objeto en ñato, cómo se dice el color, y ahí se desprendían historias de vida, no solo historias de vida, sino también historias del textil, ¿no? Y entonces, y como dato adicional, las tres aprendimos a bordar el punto lomillo, que en otomí o en ñato le llaman cachicote, ¿no? Que el punto lomillo también se le conoce como punto mazahua, y es este tipo de técnica que comparten estos pueblos otopames, ¿no? Los otomís y los mazahuas de Michoacán, pues, aunque sí lo manejan de manera distinta y sí marcan distinciones que son de identidad, ¿no? Étnica. En esta investigación, pues también corroboramos la hipótesis que se había planteado desde mi primer acercamiento a los textiles, que el desplazamiento de la lengua y de los textiles había una relación entre ambos desplazamientos. Y en el caso de la vestimenta masculina, esta ha sido desplazada en su totalidad por la ropa comercial, ¿no? Y para el caso de las mujeres, pues encontramos solo un pequeño grupo de mujeres que todavía utilizan la labor bordada y la faja, que son como más antiguas, ¿no? O de más larga data. Aunque si bien no usan la falda y el delantal que nombran como tradicional, entre comillas, usan falda y delantal que adquirieron en alguna tienda o mercado del centro de Zitácuaro, ¿no? Y aquí podemos ver en esta imagen, pues las señoras que traen su rakoti, como podemos ver, la traen debajo de la falda, ahí asomándose. Aquí en esta imagen se pueden ver mejor, ¿no? Entonces ellas, bueno, están portando su rakoti y son las únicas personas que la saben hacer y que la portan en su día a día, ¿no? La mayoría, no todas la usan en su día a día, pero sí la mayoría la saben hacer, ¿no? Y bueno, encontramos también que las jóvenes y los jóvenes y los niños usan de la ropa o la indumentaria tradicional, ¿no? Tradicional entre comillas, de manera instrumental y ritual. ¿Por qué instrumental? Pues esto nos referimos a que en las escuelas de educación indígena, donde por cierto los maestros no hablan la lengua indígena o la lengua ñato, se les pide como requisito que profesores y alumnos se uniformen con esta indumentaria tradicional los días lunes, ¿no? Que son los días de los honores a la bandera, ¿no? De cada semana, y también se visten con esas prendas en eventos cívicos, como en desfiles o concursos de escuelas, ¿no? Otro uso instrumental que encontramos es que las mujeres de adultos mayores que desde 2017 han incorporado el uso de la indumentaria para poder acceder al apoyo económico federales y estatales. Y esto es como una iniciativa de una de las mujeres de la comunidad que ella se dedicó como parte del jefe de tenencia, ¿no? De la organización del jefe de tenencia, tener trabajar directamente con los adultos mayores de la comunidad, lograron bajar recursos económicos para
mandar a hacer la indumentaria tradicional, porque ellos también son conscientes de las situaciones de cambio y pérdida que están experimentando como pueblo originario, y entonces, pues para que se empiece a usar la indumentaria, pues les pidieron como requisito eso, ¿no? De que el día que fueran a hacer las entregas de los apoyos federales y estatales, pues fueran vestidos, ¿no? Y las mujeres pues van con su indumentaria, los hombres van vestidos pues con la vestimenta ya del mercado global, ¿no? También encontramos que el uso ritual de la indumentaria femenina por parte de las jóvenes y las niñas, por parte de la indumentaria femenina por los jóvenes y niños es para trasvestirse y por significar a las maringuillas en la fiesta del carnaval, ¿no? Que se hace año con año, y también por las mujeres de todas las edades, quienes usan la indumentaria femenina ñato, pues el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, y las que participan en las cuadrillas de las danzas de las pastoras, que es el 24 y 25 de diciembre, para arrullar al niño Dios. Ahí sí usan la indumentaria tradicional, pero en el día a día no se usa. Ahora, ¿qué encontramos? Lo que hemos logrado hacer Yaret, ahora, bueno, nada más continuamos Yaret Sánchez y yo en la investigación de los textiles, es pues acceder al campo semántico en otomí o en ñato, de la indumentaria, la historia de la indumentaria, y entonces, bueno, aquí en esta presentación viene pues cómo se le dice, por ejemplo, a la camisa, rapagni, renguti, la faja, ranchesco, el calzón de manta, ratizá, el guasguaraches, rafuy, el sombrero, el gabán. El gabán no lo he indagado todavía en otomí o en ñato, entonces queda pendiente. Y la ropa de las mujeres, pues igual la rapagni, que le dicen camisa o saco, igual la faja, ranguti, rangode, la falda, la delantá, un préstamo del español, racoti, que es la labor bordada, y racofio, el rebozo, yatizá, los guaraches, y ya lestoná, los listones, que son otro préstamo del español. Entonces, lo que encontramos también es la pérdida del conocimiento del tejido en telar de cintura para las mujeres y en telar de pedal para los hombres. Las abuelas y la mayoría de las madres de las actuales hablantes del ñato son las que sabían de este oficio de raigambre prehispánico. Ellas no aprendieron este oficio porque se dedicaron a aprender el oficio del bordado, de las labores bordadas o yacoti. Comentan que antes se tejían telas de lana, para los enredos de las faldas se tejía quisquemil, cobijas, sábanas y servilletas en telar de cintura, de los cuales solo hemos encontrado 2 servilletas y una cobija que conservan una persona. Lastra registró que durante su investigación, ¿qué son estas servilletas, ¿no? Lastra registró durante su investigación en San Felipe de los Alzati en la década de los 90 del siglo pasado que los abuelos, madres y la persona entrevistada se vestían, dice Lastra, los hombres vestían de manta y las mujeres con faldas de 3 metros de ancho y de colores jaspeados. Junto con la falda de manta, racoti, usaban la camisa de manga larga, bordada y con delantal de holanes. La faja era azul, con puntas que medían aproximadamente 2 metros y medio de largo. Esta es una cita del 2006. Y aquí en esta imagen contrastamos, esta es una mujer de Fábila, esta es una imagen, la de blanco y negro de Fábila, es una mujer alfarera de San Felipe de los Alzati, en el estudio, en el trabajo publicado de los otomianos de Zitácuaro de 1955, y aquí podemos ver, ¿no?, cómo está vestida, en contraposición a esta otra imagen que fue un evento organizado por los de la radio indígena Xetumi, que es para la región Otomí-Mazahua del oriente de Michoacán, en 2017, donde pues asistieron las hablantes, ¿no?, y algunos familiares, e hicimos un trabajo de toponimia, ¿no?, que ya tenemos un artículo también publicado sobre la toponimia, que es la memoria del lugar, porque bueno, si bien encontramos topónimos en español o en purépecha, solo podía escuchar un topónimo en ñato, y cuando hicimos este ejercicio de rememorar o recordar los nombres de los lugares, con los hablantes en este encuentro, o sea, hicimos mapas y todo, ¿no? Emergieron así una gran cantidad de topónimos en la lengua. Entonces fue muy interesante ese ejercicio con ellos, y bueno, aquí estoy yo, y están presentando pues el de su manzana, que es macucio, o meti, que es en la lengua ñato,
pues los topónimos, ¿no? Y entonces podemos ver cómo es la indumentaria actual, que le llaman tradicional, y cómo era en el 55 o un poquito antes del 55, la indumentaria de las mujeres ñato. Entonces, planteamos que los cambios en los soportes de las telas se ligan con el desplazamiento de telas de cintura. Se cambió las telas de lana por las telas de satín brocado para las faldas, las blusas o sacos y el delantal. Las telas de satín las compraban en tiendas en las tiendas de Zitácuaro. Esta innovación de las telas de satín fue promovida por una mujer cuyo oficio era de ser costurera del pueblo. Ella actualmente está viva, tiene 87 años de edad, por lo que calculamos que este cambio tendrá aproximadamente unos 65 o 70 años, que justamente es cuando se hace el desplazamiento del telar de cintura. Las únicas prendas que son tejidas en telar de cintura es la faja y el rebozo, pero estas son adquiridas en el mercado o tiendas de Zitácuaro. La faja solo la usan las mujeres de más de 70 años de edad, es esta, que ya es una faja que ya es muy antigua, de más de 70 años de edad, y no la han dejado de usar porque es una práctica muy común de las mujeres que está muy ligada al proteger el ombligo o el vientre, que es la parte del cuerpo que las liga con el orden cósmico. Una práctica común de las mujeres cuando parían a sus hijos consistía en conocer cómo era el proceso de alumbramiento, qué debían de hacer, cómo debían colocarse, cómo cortar el cordón umbilical y qué debían de hacer con el cordón en la placenta. Y hay una cita de una señora, ¿no? Así como habla el español, habla del ombligo, ¿no? Se culega arriba, en el palo, en un árbol, en una rama de árbol, para que suban a cortar algo, pues chirimoya, aguacate, y si no lo cuelgan arriba, no suben, tienen miedo el palo, sirven que son hombre, y a mí yo me subía en mi casa a los aguacates a cortar, y tumbaba, ahora ya no, ya me da miedo, tiemblo para subir, ¿no? O sea, lo que está comentando aquí que, bueno, el cordón umbilical del recién nacido era colgado en la rama de algún árbol frutal, con la idea de que cuando el individuo creciera, pudiera cortar el fruto sin temor. La placenta era enterrada en el fogón de la cocina. El fuego es un elemento de suma importancia para los ritos de purificación, de curación y para la preparación de los alimentos. El fuego simboliza la vida, la fuerza del ánimo y la salud, por lo que el acto de enterrar en el fogón la placenta respondía a una costumbre que se relacionaba con la conservación de la vida y promover y dotar de fuerza vital y salud al recién nacido. Esta es una de la investigación de mi tesis de maestría, lo que estoy planteando, ¿no? Por otro lado, Rakoti es un enredo, que ahorita se los muestro, ¿no? Que se borda en la parte inferior del fondo de la de manta. Ahora se borda sobre marquisé, ¿no? Que es un ruedo bordado de entre 200 a 220 centímetros de largo, que es un tipo se borda con el punto de cachicot, como había dicho, o el punto lomillo, que es un tipo de cruzado triple. Este enredo bordado se cose en la parte inferior del fondo de la manta, como lo podemos ver con la muchacha que está sosteniendo Rakoti. Las mujeres bilingües en ñato y español son quienes saben bordar estas labores, aunque no todas son las que actualmente continúan bordando, esto porque son de edad adulta. Solo un contado número de estas mujeres son las que sigue reproduciendo esta tradición. Rakoti también ha experimentado cambios como el resto de la indumentaria ñato, como los soportes de las telas, de manta, marquisé, los hilos eran hilos de lana teñidos en tintes naturales, como vemos acá, ¿no? En la falda que está colgada, ¿no? Que es una yakoti que tendrá como un rakoti tendrá, no recuerdo bien el dato, pero sí ha de ser como de 1950, más o menos, ¿no? Entonces está tejida con tintes naturales de color guinda y rojo, y por lo mismo se despintó, se deslavó cuando se lavaba, ¿no? Luego la sustituyeron por hilazas de algodón y ahora pues ya usan acrilana, ¿no? Las figuras que bordan en Rakoti representan elementos de la flora, fauna de la región y también elementos de la ritualidad como la cruz y el saumerio, ¿no? Hemos encontrado y documentado pues todo este campo semántico, no me voy a detener a leerlo, nada más para presentar lo que hemos encontrado en esta investigación, ¿no? Y bueno, voy a pasar a la siguiente. El bordado parece que no tiene antecedentes prehispánicos. Esta técnica textil llegó a América por medio de las artes y oficios que implementaron los misioneros europeos durante la colonia. Si bien se han encontrado evidencias de agujas de hueso y de bronce en excavaciones arqueológicas,
Se considera que eran empleadas para la realización de costuras toscas y para adornar las telas con objetos de oro, plata o bronce, así como placas de concha o correas de cuero. Esta es una cita de Streiser Pean, 2003. Lo que sí está documentado es la presencia de técnicas de hilado y tejido de origen prehispánico. Por ejemplo, Sustel, en 1937, en un estudio, en una publicación de 1937, describe que la producción textil de estas técnicas de hilado y el tejido para los años 30 del siglo pasado eran actividades de hombres y mujeres comunes de hombres y mujeres de comunidades otomís, como en San Felipe del Progreso, en el Estado de México, y en Santana, en el Estado de Hidalgo. Entonces, bueno, planteo la siguiente hipótesis, de que el bordado sustituyó de manera progresiva el telar de cintura, como la lengua española está en vías de desplazar la lengua ñato. El bordado cobró prestigio con la generación de las madres de las actuales hablantes de la lengua ñato, quienes compartieron este conocimiento como el bilingüismo a sus hijas. Ellas optaron por ser bilingües y dedicarse al bordado de Rakoti. No se interesaron por aprender el telar de cintura y decidieron no transmitir la lengua originaria o ñato a sus hijos. Y entonces planteo este siguiente cuadro, ¿no? El conocimiento del bordado se reforzó con la lengua española. En la escuela primaria Ricardo Flores Magón, que se fundó hace más de 90 años en San Felipe de los Alzati y cuya instrucción ha sido exclusivamente en español, algunas colaboradoras que sí pudieron asistir a esta escuela, son pocas, en realidad no son muchas, comentan que las maestras las ponían a bordar pues así durante las clases, ¿no? Entonces ellas estaban ahí en las clases y se estaban bordando, ¿no? Haciendo sus labores. Además de llegar a casa y ponerse a bordar junto con sus madres en el patio de sus viviendas, situación que todavía la podemos ver en ellas, ¿no? Que siguen reproduciendo. Y entonces vamos a encontrar justamente, como les había empleado, la escala bilingüe, ¿no? Ahora, pues también estoy planteando la escala de conocimiento y el desplazamiento del tejido, ¿no? Por ejemplo, las hijas de las bordadoras de Rakoti y hablantes de ñato y español optaron por aprender el bordado en punto de cruz, no aprendieron el bordado de cachicoti. Por ejemplo, vemos que las monolingües ñato o las personas monolingües, pues las mujeres sabían, y supongo que también hombres, sabían el tejido en telar de cintura, hilado y teñido, y entonces manufacturaban desde las telas para sus faldas, quechquemil, camisas, fajas, sábanas, cobijas y servilletas. Las bilingües con más dominio ñato igual sabían el tejido en telar de cintura y hilado, y aquí es cuando yo considero que comenzó a introducirse el bordado, ¿no? Y con la llegada también, considero yo, de las escuelas. Todavía son hipótesis que hay que corroborar, ¿no? Y el bilingüismo equilibrado, que son las actuales hablantes, ¿no? De más de 80 años, que son bilingües equilibradas, bueno, algunas más que otras, ¿no? Pero ellas ya aprendieron el bordado de cachicoti y rakoti y no quisieron aprender el telar de cintura, ¿no? Y entonces ellas fueron las que ya no quisieron transmitir la lengua también a sus hijos, ¿no? Entonces luego encontramos a las personas bilingües también de más de 70 años, con más dominio en español, que es como una constante que he encontrado, y ellas ya bordan punto de cruz y otras técnicas de bordado, ¿no? Y ya ellas bordan servilletas, manteles, almohadones, pero ya no aprendieron a bordar con el rakoti, con el punto lomillo o el cachicoti, ¿no? Y bueno, aquí encontramos, por ejemplo, las señoras que siguen reproduciendo el bordado, ¿no? Esta foto es del año pasado, y este es un mantel bordado ya en punto de cruz, ¿no? Que también vamos a encontrar en la comunidad. Bueno, esta comparación de cómo ha sido el proceso de desplazamiento de estos dos conocimientos del pueblo ñato, como comenté arriba, es un síntoma que también está presente en otras manifestaciones de la identidad del pueblo ñato, en San Felipe de los Alzati. Por ejemplo, hemos encontrado en estas entrevistas que la asamblea comunitaria ha perdido fuerza, la fuerza que tenía hace más de 30 años. Esto como resultado de los conflictos generados desde la división del pueblo de San Felipe por tierras, ¿no? De San Felipe de los Alzati a principios del siglo XX, la creación del ejido, el crecimiento de la propiedad particular, el detrimento de la propiedad comunal, y también
por la presencia de partidos políticos que ha generado divisiones al interior de la comunidad, y bueno, y ahora pues la presencia del crimen organizado, ¿no? Que también ha generado pues pues que ha crecido las huertas de aguacate, se han expandido hacia zonas, hacia tierras protegidas por la Reserva Ecológica de la Mariposa Monarca, entre otras cosas que experimentan y que viven en el pueblo. La agricultura tradicional de la milpa ha sido desplazada por la producción de monocultivos como la flor de Nochebuena y el aguacate, lo que ha cambiado el paisaje biocultural del pueblo. El pueblo de San Felipe de los Alzati se conoce como un pueblo productor, de los mayores productores de flor de Nochebuena en el país, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar infinidad de naves, naves de viveros de flor de Nochebuena. Y por lo tanto, pues algunos rituales asociados a la agricultura están en estos procesos también de desplazamiento. El conocimiento de la medicina tradicional está siendo reemplazado por la medicina alópata. Se perdió el conocimiento de la partería y las prácticas asociadas a ellas, con raigambre a la ideología y cosmovisión ñato, como lo que comenté del ombligo, pues ya las nuevas generaciones pues ya no entierran el ombligo, ya no cuelgan el ombligo en los árboles frutales, y ya no entierran en la placenta en el fogón, porque ya muchas casas no tienen fogón, ¿no? Entonces, este conocimiento pues prácticamente ya se ha desplazado. Es importante también mencionar que hay elementos que refuerzan la identidad ñato, como pues, la fiesta del carnaval, las fiestas de las cruces, de la entrada de cruz, las fiestas patronales, la comida, ¿no? Algunas danzas, como pues las danzas de las pastoras y los santiagueros, la celebración del Día de Muertos, entre otras prácticas y creencias que siguen permitiendo identificar a este pueblo como un pueblo ñato, ¿no? Y bueno, ya con esto concluyo mi presentación, no sin antes mencionar que hay una resistencia dentro de la comunidad, y quiero mencionar al colectivo, colectivo Mujeres Luna, o Yabeña Sana, que ellas han, desde el 2017, pero con más fuerza en 2019, comenzaron a trabajar en la difusión y visibilización del pueblo otomí o pueblo ñato de San Felipe de los Alzati. Se han sumado mujeres de otros pueblos otomís, como Siraguato de los Bernal, San Cristóbal, que está en otro municipio que no es Zitácuaro, que es municipio de Ocampo. Se han sumado con mujeres de San Felipe de los Alzati para hacer difusión tanto de la comida tradicional, de la indumentaria, de las danzas. Están impartiendo talleres de medicina tradicional, sobre conservación del bosque, sobre la lengua ñato, etcétera, ¿no? Entonces, ellas es un grupo de mujeres que están siendo muy activas y con quienes nos hemos sumado o nos han invitado, uno, a dar el taller de Kashikoti ñato, que es el punto lomillo, para las labores, porque ellas están haciendo, reproduciendo la iconografía de las labores de Dakoti, de las labores bordadas, como la que vemos en esta imagen del cartel, en la parte inferior. Ellas están reproduciendo esto, pero en punto de cruz, ¿no? Y están haciendo distintos, no sé, bolsos, morrales, collares, aretes, etcétera, diferentes objetos con esta iconografía para difundir y también para, de cierto modo, hacer artesanía, ¿no? Sin embargo, no sabían bordar el punto lomillo o el punto Kashikoti, entonces Yaret y yo impartimos el taller el 1 y el 2 de diciembre del año pasado. Fue muy interesante el taller. Nosotras pusimos el material, o sea, todo lo estamos haciendo con la idea de que sin cobrar nada, o sea, es una cuestión como pues, de trabajo colectivo también, colaborativo, para que justamente estas mujeres y las personas que estuviesen interesadas, que tuvo bastante buena convocatoria, participaron en el taller y pues aprendimos, o sea, el bordado, ¿no? Y ya les dimos algunas pues, herramientas, ¿no? Para que reprodujeran al menos 3, creo que eran 3 o 6
iconografías o figuras, ¿no? De estas labores bordadas. Porque, bueno, Yared está haciendo su maestría sobre la iconografía la iconografía de los bordados, no solo de los otomís, también de los mazahuas, ¿no? Y recientemente, principios del mes de abril, organizamos ellas organizaron el concurso del textil más antiguo, ¿no? Y entonces, pues nosotras colaboramos con ellas pues, en el diseño del cartel, ¿no? En el registro de las imágenes, ¿no? En sacar, ¿no? la ficha técnica, ¿no? De cuándo fue elaborado, quién no fue elaborado, etcétera. Hubo premios, nosotros colaboramos también económicamente para los premios, y encontramos, pues sí, algunos textiles muy interesantes, pero sobre todo, como podemos ver en esta imagen donde están las mujeres sentadas en esta mesa, pues había muchos bordados ya en punto de cruz, ¿no? Entonces, aquí es justo cuando yo comencé a hacer como estas analogías. Bueno, desde antes venía haciendo estas analogías, pero ya en este concurso, pues me quedó muy, muy claro cómo ha sido este tránsito y en este cambio cultural en la transformación, ¿no? De esta sociedad ñato, en donde pues ha sido pasado de un monolingüismo en lengua ñato y un conocimiento del telar de cintura a un monolingüismo en español, ¿no? Atravesado un bilingüismo, y donde todavía podemos encontrar gentes bilingües, como las señoras que están aquí sentadas, sobre todo las señoras de edad adulta, que son las que todavía hablan, al menos aquí hay 2 hablantes bilingües equilibradas, hay 2 hablantes bilingües con más conocimiento en español y una monolingüe, ¿no? En esta mesa. Entonces, y son las que están reproduciendo los bordados, y la más joven es la única de las pocas personas que siguen reproduciendo el bordado de Cachicot. Entonces, bueno, lo que quiero plantear es que si bien ha habido cambios pues muy fuertes, y ya voy a dejar de compartir la pantalla, en la comunidad, lo que sí he notado es que pues hay algunas resistencias, ¿no? Y esta resistencia es este colectivo de Mujeres Luna, y hay jóvenes que también se han acercado a ellas, que han participado en los talleres. Hay un joven que está aprendiendo la lengua, hay 2 jóvenes, ¿no? De menos de, uno de 30 años, otro menor de 20 años, que están aprendiendo la lengua. Hay niñas que ya saben algunas palabras. Entonces esto me da así como esperanzas, ¿no? De que pues con esta acción y actuar de esta gente, estas personas que son poquitas, pero que nos estamos sumando a hacer trabajo colaborativo, pues se pueda revertir estos procesos de desplazamiento, de pérdida, no solo de la lengua, sino también de este otro conocimiento de los textiles ñato, y de otros conocimientos, ¿no? Y entonces, pues apenas fui a temporada de trabajo de campo en mis vacaciones de la semana pasada, estuve por allá, entonces voy a volver, o sea, es por la tesis también que estoy haciendo en la maestría, que tiene que ver justamente con el contacto lingüístico, es lo que he estado, lo poco que puedo comentar de lo que hemos avanzado en esta investigación, y no es solo una investigación única, ¿no? Sino reconozco que si no fuera por el trabajo o porque las personas con las que me he acercado a platicar tuviesen esa disposición, ¿no? De escucharme, de apoyarme en esta investigación, y sobre todo de invitarme a un taco, invitarme a conocer a sus demás familiares o conocidos, pues no hubiese logrado, no hubiese logrado llegar hasta donde yo llegué, tampoco sin el apoyo de los compañeros de Historia del Arte de la ENES Morelia, como Yared Sánchez o Félix Lerma, con quienes pues estamos también haciendo trabajo, ¿no? de justo de las manifestaciones artísticas o de arte, ¿no? Otomí, no solo en Michoacán, en otras regiones, pero bueno, esto es como un avance del trabajo que estoy haciendo. Bianca, pues muchísimas gracias, porque pues sí es una exposición muy linda de cómo, y muy, muy ilustrativa, de cómo a fin de cuentas una lengua refleja una cosmovisión, de cómo se visten, de cómo siembran, o sea, de toda la concepción que tiene un pueblo del mundo y de sus relaciones, y me parece que lo has
ilustrado a través del asunto este de las parteras, de los textiles, de los desplazamientos y pues desgraciadamente de la colonización, ¿no? Que también este asunto pues es algo muy, muy grave y que pareciera que en el año de las lenguas indígenas o como le hayan llamado por parte de las instituciones, o sea, pues no les ponen ganas, ¿no? A esta situación. No. Por otra parte, me parece sumamente, pues, esperanzador, como tú bien lo decías, este colectivo de mujeres que están ahí tratando de ver qué es lo que pueden rescatar y resistir, ¿no? Porque no nada más es la resistencia de lo que todavía viven, sino también están buscando rescatar lo que ya aparentemente está medio muriéndose y sobre todo gracias porque, bueno, pues eres una más de las investigadoras e investigadores del INA que le pone el cuerpo, el cariño, el salario a rescatar y a investigar todas estas cosas. Pues por mi parte nada más quedaría agradecerte, no sé si tú quieras agregar algo más, ojalá y podamos seguir conociendo de este colectivo de mujeres que está No, súper. pues, no, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo no sabía cómo, me daba pena acercarme a ustedes y decirles, oigan, yo quiero participar. Pero bueno, pues muchas gracias por la invitación, por ponerte en contacto conmigo y también por abrirnos estos espacios, ¿no? Este seminario, abrir este espacio justamente para difundir el quehacer de las y los investigadores del sindicato del INA, quienes, a pesar de todas las dificultades que estamos experimentando pues sí, por toda esta política neoliberal, eh, pues estamos ahí, ¿no? Dispuestos a no permitir que el INAH caiga, ¿no? Y que se pierda este instituto, ¿no? Porque pues es muy noble y nos permite justamente pues hacer investigación a pesar de todas las dificultades. Entonces, pues eso, ¿no? Pues muchas gracias y pues un saludo a todas y a todos, ¿no? Pues nos despedimos y los esperamos el próximo jueves de investigación en el INA y a rescatar y resistir todo lo que se pueda de las lenguas originarias de nuestra zona de Abya Yala. Bueno, abrazos, gracias, hasta luego.